Muy buenas noches. En general, se sabe que el Senado de la República decidió esta tarde enviar a la Corte Constitucional las objeciones que el presidente Duque le hizo a la JEP para que sea la Corte la que decida esas objeciones. Pero lo que quisiéramos saber ahora, doctor Roy Barreras, que es nuestro invitado esta noche, y quien comandó el gran debate que hubo en los últimos días del Senado, incluyendo el día de hoy, es qué fue lo que condujo al Senado a tomar esa decisión de enviar ya a la Corte el proyecto. Muy bien, Yamid, buenas noches, muchas gracias a los televidentes. Lo primero es que hoy ha sido un buen día para la paz, para la JEP, para las víctimas, para los familiares de esos 60.000 desaparecidos, para los 2.000 militares que estaban a la expectativa de que al fin saliéramos de ese pantano legislativo que lleva semanas, no, meses, Yamid. Desde el 15 de agosto del 2018, la Corte Constitucional ya decidió sobre la ley, ya es constitucional, es cosa juzgada, pero se inventaron unas objeciones que empantanaron no solamente la JEP, sino toda la agenda del gobierno. Así que es un buen día para quienes tenían al fin la ilusión de que eso llegara a la Corte. ¿Cómo logramos eso? A pesar de las dilaciones, las artimañas, las trampas, los olvidos involuntarios como el del día de ayer. La decisión fue la siguiente. Hace 2 días el Senado negó las objeciones con mayoría absoluta constitucional de 47 votos contra 34. La mesa directiva del presidente Macías negó ese triunfo, como negó el contundente triunfo de la Cámara con una tutela que esperaba anular a esa decisión. Y al negarla yo apelo esa decisión junto con varios parlamentarios del Partido Liberal, del Partido Cambio Radical y de la U. Ayer debería haberse tramitado mi apelación para que quedara claro que ya estaban negadas, porque estuvieron negadas. Pero un olvido involuntario, una de las últimas curiosidades del senador Macías, hizo que no hubiese anunciado el proyecto. No se pudo votar, se perdió otro día. Hoy estábamos listos de nuevo para la apelación. Pero iba a ocurrir de nuevo que no iba, así nos notificó, a poner en consideración la apelación, cuando teníamos ese derecho. Y él exigía que hubiese una nueva votación. Nosotros nos negamos a eso por una razón. Nosotros ya habíamos ganado, ya había un hecho jurídico. Pero esa es mi pregunta. ¿Quién decidió que la mayoría eran 48 y no 47? La Corte Constitucional en distintas sentencias. No, perdón, pero ¿quién decidió dentro del debate en el Senado que el 48 no era mayoría? No, es que lo que ocurrió es... Que era la mayoría. Claro, lo que ocurrió, Yamid, es que para que sepamos rápidamente esa cuenta, para poder saber quién tiene derecho a votar, hay que descontar a los impedidos y hay que descontar a los que están presos. Es decir, los que la sentencia de la Corte y la propia Constitución llama los irreemplazables. Sí. Hubo 14 impedidos. Sí. Y además 2 personas que nunca se posesionaron, el señor Iván Márquez, como todo el país sabe. ¿Y ahí lo contaron? Y lo contaron, pero peor aún, la señora Aida Merlano, que está detenida, está presa, después de una orden de captura, pues ¿cómo se les ocurre contar con la señora? Si todo el mundo sabe que no estaba, se les olvidó, seguramente. La idea era subir el quórum. Entonces, si verdaderamente no se les hubiera olvidado, o hubieran hecho el quórum sobre la cifra correcta, que era 92, sí, pues obviamente la mitad de 42 es 46. Y nosotros sacamos 47 votos, por eso fueron negados. Y por eso el senador Macías se negó anteayer, ayer, hoy, a que la apelación a la plenaria ratificara nuestro triunfo. ¿Qué hicimos entonces? Dijimos, si es así, y como somos una mayoría, afortunadamente esa es otra buena noticia, en el Senado de Colombia se ha recuperado la autonomía. No solamente por el Partido Liberal, la U, Cambio Radical, también por las fuerzas alternativas. Y hoy se sumó el Partido Conservador, que dijeron no más, estamos cansados de estas dilaciones y estas artimañas. Si no se decide hoy y se manda a la Corte Constitucional, pues no votamos el plan de desarrollo. Y como eso era un riesgo real, el senador Macías aceptó, yo creo que regañadientes, que debía enviarlo a la Corte Constitucional y que decida la Corte la duda que él tiene, que él plantea. Pero, ¿cuál es? Él dice que no ganamos porque son 48. Nosotros decimos que sí, que lo decida la Corte, que antes espero decida otra cosa. Y es que las tales objeciones que tanto nos desgastaron son cosa juzgada constitucional, nunca fueron pertinentes. Pero en el Senado ocurrió
que todo el mundo se dio cuenta que el presidente Uribe, senador de la República, no estuvo jamás de acuerdo con que eso fuera la Corte. Inmediatamente después de conocer su respuesta. El senador Uribe no estuvo de acuerdo, ¿no es cierto?, con enviar eso a la Corte. No, ni él, ni Paloma Valencia, digamos, los sectores más radicales. ¿Por qué razón? En verdad, si nosotros seguíamos prolongando el debate hoy y no aceptábamos que se enviara a la Corte Constitucional, iban a seguir dilatando. Pero dilatar era en favor de ellos, de los que no quieren la paz y la JEP. Cada día que pasa iban aumentando las presiones enormes. Intimidaciones, amenazas jurídicas de todo tipo, intentos de soborno, todo tipo de presiones, que incluso ya la Corte Constitucional está denunciando, ya está chuzada la Corte Constitucional y la Fiscalía lo ha reconocido. Yo por eso denuncio hoy que todas las presiones que sentimos como nunca sobre el Senado ahora las van a trasladar sobre la Corte Constitucional y espero protección especial de la Misión de Verificación de Naciones Unidas sobre los magistrados de la Corte para que las presiones no intenten, y sé que no van a ocurrir, para hacer que alguno de ellos se doblegue o cambie de opinión. Nosotros sabemos que la Corte es digna y es fuerte, pero la van a presionar. ¿Qué pasó hoy con el senador Uribe? ¿Por qué él no estaba de acuerdo en que fuera a la Corte? Porque él lo que quería era a toda costa hundir el artículo 153. Y al hundir ese artículo, ¿sabe qué pasaba? ¿Qué es el artículo 153? Aquel que permite que personas como, por ejemplo, David Char, que fue acogido en la JEP, cumpla con la obligación de decir la verdad de que otros congresistas fueron cómplices del paramilitarismo. O quiénes son los responsables de los 2.000 falsos positivos. O quiénes son los agentes del Estado o los terceros paramilitares que fueron responsables de los 60.000 desaparecidos, para que esas viudas sepan dónde están los cadáveres de sus hijos, de sus esposas. ¿Pero eso qué tiene que ver con el presidente Uribe? Pues que él durante todo el tiempo quiso hundir ese artículo 153 con una falacia que montaron, usted lo sabe y los colombianos también en las últimas semanas, que ese artículo era para acabar con la extradición. Mentira. Falso. La extradición la sigue decidiendo la Corte Suprema de Justicia, como siempre. Ningún narco va a la JEP. No se puede parar un narco aquí afuera de Pregunta Yamil de CMI a decir yo quiero que me juzgue la JEP o quiero que me juzgue la justicia penal militar. No era cierto. Pero con esa falacia pretendían justificar el hundimiento de este artículo y otro artículo que es el que le da garantía a los colombianos y al acuerdo de paz de que no metan a la cárcel a los que cumplieron dejando las armas hasta que la JEP los juzgue. Era el de los llamados colados. Ese artículo era una trampa. Con este lapicero, en una noche oscura, en el escritorio del comisionado Ceballos, él hubiera podido, si hubieran logrado hoy hundir ese artículo, tachar de la lista del acuerdo de paz a todos los desmovilizados, incluyendo los excomandantes guerrilleros. Bueno, y los metían a la cárcel al otro día. Pero esa es una interpretación suya. No, eso era lo que iba a ocurrir, y pero, eso sí era hacer trizas la paz. Lo evitamos porque ese artículo es el que los protege con un comité de verificación y con la JEP. Al eliminar eso y que el comisionado de paz pudiera hacerlo solito, pues usted sabe lo que piensa el comisionado Ceballos sobre la paz. Pero ahora miren, en la opinión pública esta noche, según uno lo advirtió después de la decisión que tomó el Senado de enviar el proyecto a la Corte Constitucional, hay cierta decepción. ¿Usted no cree que tiene razón la opinión de decepcionarse? Yo creo que hay la ilusión de que hubiera habido el mismo triunfo contundente que hubo en la Cámara. Yo les tengo una buena noticia, lo hubo. Acuérdense que el Senado es más pequeño. En el Senado son 100 y votábamos 92. No, hubo triunfo. La diferencia es que el presidente del Senado negó ese triunfo, como se atrevió a negar con la tutela y las cautelares hasta el triunfo de la Cámara. Si el presidente del Senado niega el evidente triunfo con 47 votos de mayoría absoluta calificada y se le olvida descontar a la señora Merlano, que está en la cárcel, pues teníamos que apelar. Ellos pretendían dilatar nuestra apelación un día, 2, 3, 8, 15, lo que fuese necesario, para dos cosas. Generar, en mi opinión, incertidumbre jurídica que estimula las disidencias y, tristemente, echar a prender en el territorio la guerra de nuevo. Y además, esperar que la JEP tuviese que tomar la decisión sobre casos como el de Santrich antes de que el Senado votara, para que esa decisión se convirtiera en factor de presión contra el Senado. No lo lograron, no pudieron aprobar las objeciones y la Corte Constitucional deberá decir lo que ya dijo. Es cosa juzgada constitucional. Las tales objeciones siempre fueron impertinentes. Ahora, mire, senador, el tiempo por hoy se nos agotó.
quisiera invitarlo a grabar ahora mismo el programa de que se transmitirá mañana sobre qué es o qué será lo que va a ocurrir ahora. Lo que sigue, con mucho gusto, Yamil. Muchas gracias, doctor Roy. Ya ustedes muy amables, está bien. Los invitamos enseguida a nuestro 1, 2, 3. Pero la pregunta para publicar mañana, ¿están ustedes de acuerdo con la decisión que tomó hoy el Senado de enviarle a la Corte todo este enredo para que fallen? ¿Sí o no? Esa es la pregunta.